Listo. Ok. ¿Cómo les fue, chicas, en su tarea en la semana? Platíquenme. ¿Estuvo fácil, difícil? Más o menos. ¿Ya lo habían visto o no lo habían visto? Habíamos visto como conceptos básicos, pero pues como todos los días aprendemos cosas nuevas, entonces pues no estuvo tan difícil, pero sí algo laboriosa. Ok. ¿Y cómo les fue con la presentación de PowerPoint? Para manejarlo como recurso didáctico. O sea, ya independientemente de los significados y de los conceptos, el utilizar la herramienta, ¿cómo les fue? Maestra, yo lo implementé como cómo aportar el aprendizaje significativo a un niño, no como para explicarlo a nosotras en clase. Más Ah, bien no, así no te preocupes. Aquí todos vamos a exponer hasta yo, no, no hay ningún problema. El chiste es que empecemos a tener el miedo de estar frente a un grupo. Bueno, Andrea ella ya está frente a grupo, ella ya lo domina, pero probablemente ustedes todavía no. Aquí el chiste es que aparte de que aprendamos a manejar las herramientas y los recursos didácticos, es que también sepamos desenvolvernos frente a grupo. ¿Sale? Bueno, entonces, en concepto general, ¿quién me puede decir qué es aprender? De una manera no técnica, sino que entendieran ustedes qué es aprender. Pues como tal adquirir un conocimiento nuevo y guardarlo literal. Ok, ¿y tú, Fer? es, pues en sí, es una capacidad que tenemos nosotros para adquirir conocimientos. Ajá, ¿y Tamar? Sí, pues realmente es como lo que uno va adquiriendo por medio de, ya sea de lo que es como escolar o de aprendizajes por medio de la experiencia, pues. Ok. ¿Y si pudieron identificar cuál fue la diferencia entre el aprender y el aprendizaje significativo? Sí, que el aprendizaje significativo es cuando relacionas lo nuevo con lo que ya sabes. Y el aprendizaje lo puedes aprender en todo momento. Y Tamar, a ver, ¿tú qué me puedes decir de eso? Sí, yo de hecho entendí algo muy similar, que por ejemplo, el aprendizaje significativo es como agregarle un extra a lo que tú ya sabes, a lo que los conceptos que tú ya tenías de algo, tú le agregas un poquito más de eso nuevo, pues, que estás viendo. Y Andrea, ¿tú qué diferencias encontraste sobre el aprender y el aprendizaje significativo? Sí, igual concuerdo con mis compañeras que es como reforzar el conocimiento que ya tenemos, con algo nuevo que a lo mejor no sabíamos o datos interesantes que pues le puedes agregar al conocimiento que ya tenías sobre alguna cosa, algún tema. Ok, como ustedes bien lo dicen, el aprendizaje significativo tiene que ver con el aprender, pero la diferencia no es esa. La diferencia entre el aprender y el aprendizaje significativo es que en el aprendizaje significativo nosotros tenemos la asociación y la asimilación. Y estos dos entes son muy importantes para que el aprendizaje significativo no se nos olvide. Tú probablemente, Fernanda, te enseñas a hablar chino y lo aprendiste, pero si tú no generaste un aprendizaje significativo, a la falta de práctica a ti se te va a olvidar. En cambio, hay cosas que tú te acuerdas y dices, yo, o sea, ¿cómo aprendí eso? Hay veces que te acuerdas hasta cómo estaba el profesor vestido cuando tú aprendiste algo en específico. El tú recordar ese conocimiento aún terminando la clase, aún egresando de la carrera o de cualquier nivel educativo, eso es un aprendizaje significativo. Porque, por ejemplo, cuando tú realizas examen Ceneval para titulación, suele pasar que conceptos a lo mejor tan básicos que tú crees que dominas, dices, no inventes, no me acuerdo. ¿Qué significa que no generas un aprendizaje significativo? Lo que les comenté en la clase pasada respecto de los elementos de la didáctica en la parte del docente,
Les hice énfasis en que el docente no únicamente tiene que estar preparado en los conocimientos de la materia que se imparte. Por ejemplo, en el caso de Itamar, a lo mejor ella es enfermera, pero eso no significa que ella pueda estar frente a un grupo. Ella tiene el conocimiento y la práctica, claro que lo tiene, pero es muy diferente yo tener el conocimiento a yo saber transmitir el conocimiento y yo generar un aprendizaje significativo en el alumno. Porque aunque Itamar sea jefa de unidad del Hospital Civil y sea la mejor, si ella no tiene la capacidad y no desarrolla las herramientas didácticas, no va a generar un aprendizaje significativo en sus alumnos. ¿Y qué es lo que pasa en este momento cuando tú no los generas? Pues tú sacas cantidad de alumnos, pero no calidad de alumnos. ¿Sí queda eso claro? Entonces, para yo poder generar un aprendizaje significativo en mis alumnos, tiene que estar la asociación y la asimilación. Por ejemplo, en el abecedario con los niños chiquitos. Muchas veces dentro de las aulas se cuentan con las herramientas didácticas visuales para que ellos tengan ahí los números y las letras. Y muchas veces también dentro de las letras tienen un animalito que empieza con esa letra. Por ejemplo, A, abeja. ¿Eso para qué es? Para que se tenga la asociación y la asimilación de ese conocimiento. Si yo lo asimilo y lo asocio, a mí ya no se me va a olvidar ese conocimiento. ¿Sí queda claro qué es entonces el aprendizaje significativo? Sí, maestra. Ok, entonces yo puedo aprender cualquier cosa. El que a mí se me olvide es que ya no hubo un aprendizaje significativo ahí, porque no hubo la asimilación. En cambio, si yo lo asimilo, yo digo, pues es que está la abeja, está el avión, está el astronauta, porque yo ya llevé a cabo un proceso de asimilación y asociación durante ese aprendizaje. ¿Sí, chicas? Muy bien. A ver, Itamar, o quien quiera apoyarme iniciando con su exposición de qué es aprender. Si quiere yo, maestra. Bien, Andrea. muy bien. Ya le puse para que puedas compartir pantalla, ¿sale? Muy bien, sí se logra ver. Ok, sí, ¿verdad? Ajá. Y que piense un poquito la computadora. Sí, no te preocupes. Ay, creo que ya no se vio, ¿verdad? Ah, ya. Ya. Bueno, el tema es aprendizaje significativo, como lo mencionó al principio de la sesión la maestra, en la clase del didáctica general con la maestra Aurora, en el tercer cuatrimestre de la licenciatura de Ciencias de la Educación. Para comenzar con el aprendizaje significativo, primero, como lo comentamos, necesitamos saber el significado de qué es aprender. Yo como significado puse que es el proceso psíquico de aprehensión de una cosa que implica captar o capturar una cosa mentalmente. Es adquirir o aplicar una serie de habilidades o estrategias que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. O sea, sin necesidad de que solamente nosotros ¿cómo decirlo? Como ya guardamos la información, entonces ya por naturaleza ya podemos relacionarla. Los factores que intervienen en el aprendizaje son 5. El factor cognitivo y metacognitivo, que es cuando la mente de cada persona crea su estructura y visiones del mundo según su vida. Por lo tanto, también lo hace para integrar los nuevos conocimientos a la estructura ya existente. Ok, aquí vamos a poner una pausa. En el factor cognitivo y metacognitivo es el aprendizaje por la experiencia que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, el niño sabe que si agarra la plancha se va a quemar. A lo mejor en ese momento no lo supo, pero lo aprendió. Entonces, ese conocimiento generó una estructura. Y esa estructura ya existente le va a dar a entender al menor que ya no tiene que hacer eso. O, por ejemplo, cuando agarran ¿cómo se llaman lo de los cigarros? Bueno, cuando ya están apagados los cigarros o pretenden estar apagados, ellos ya se dan cuenta, el dolor lo asocian y su mente aprende. Entonces ya se generó esa estructura de conocimiento, ellos ya saben desenvolverse y ya saben que eso va a quemar. ¿Ok? Continúa. Factores afectivos. Las creencias, las motivaciones y las emociones desempeñan un papel influyente en el aprendizaje. Factores del desarrollo. Las capacidades para el aprendizaje evolucionan a lo largo de la vida. Como comentaba, de pequeños nosotros aprendemos como que la plancha va a quemar y conforme nos vamos creciendo aprendemos nuevas cosas como si
no prendo el de este del coche, pues no va a avanzar. Entonces es conforme la edad y la evolución de nosotros. Ahí te voy a agregar un comentario. Dentro de los Ujú. factores que tú mencionas, ¿se acuerdan cuando vieron las teorías de conocimiento? Dentro de una de las teorías que ustedes vieron es la teoría del cognitivismo. Y dentro de esa teoría del cognitivismo hace énfasis en la relación social que ustedes hacen en el aprendizaje. ¿Sí se acuerdan o no de la teoría del cognitivismo? De Erickson, no, No, ¿verdad? de Piaget. Piaget. ¿No se acuerdan? No, creo que estoy Ok. revuelta yo también. No te preocupes. Mira, Es de los procesos que se dan por medio del conocimiento. a ver, pero ¿en Pero qué consiste la teoría de Piaget del conocimiento? Pues las etapas, ¿no? Los estadios. Ajá, las etapas de aprendizaje de los niños. Y te marca de la etapa de los 0 a los 2 años, de los 2 años a los 7 años. Y ahí es cuando te marca el desarrollo cognitivo que ellos van teniendo para el tipo de aprendizaje que ellos pueden adquirir. Por ejemplo, un niño de 0 a 2 años todavía su cerebro no tiene las conexiones necesarias desarrolladas para él poder generar el lenguaje o comprender el lenguaje, por ejemplo. Entonces, este punto que estás mencionando se refiere a esa teoría cognitiva, que a mayor edad, mayor desarrollo cerebral y mayor capacidad de aprendizaje. Porque si tu cerebro no está desarrollado en ciertas áreas, no puedes tú aprender. Sí queda claro, ¿sí se acuerdan de esas etapas que llegaba hasta los 16 años? Sí, maestra. Ok, sí. entonces a eso se refiere este punto. Continúa, porfa. Los factores personales y sociales. El aprendizaje mediado por relacionamiento social en el que cada persona comparte sus perspectivas y entendimiento. Como lo dice el nombre, los factores en el ambiente que te desarrolles son los aprendizajes que vas adquiriendo. Así es. Por último, las diferencias individuales. Este modelo busca apoyar al estudiante para que aprenda a aprender y desarrollar su capacidad de deducción, de relacionamiento y de síntesis a través de la experiencia social y de interacción con los demás, tomando como elemento clave su individualidad como ser humano. En este ¿Hay qué momento, ejemplo, perdón, ¿hay qué sí. ejemplo me puedes dar de la capacidad de deducción? ¿Cómo puedes tú desarrollar en una persona su capacidad de deducción? Bueno, lo que yo entendí como relacionando con las etapas de Piaget, que llegamos a un cierto nivel de cognición como a la adultez, entonces ya tengo como eso establecido según a lo que yo entendí, y de ahí ya puedo desarrollarme tanto socialmente con los aprendizajes que ya adquirí, si no mal me equivoco, si no corrígeme, corrígame, Sí, maestra. pero por ejemplo, tú en un alumno, ¿cómo puedes desarrollar una capacidad de deducción? Por ejemplo, en una clase de piano, pongámosle que nosotros somos maestros de música. Entonces, tú a tu alumno le enseñas las notas musicales y le enseñas a tocar el piano. Entonces, tú al momento de que le pones notas musicales al alumno, no sé la verdad cómo se llama la parte de arriba del piano donde se las ponen, él por deducción y aprendizaje, él ya concibe cuáles son las notas que tiene que tocar porque él ya las aprendió. ¿Sí me explico? Es por deducción, porque ellos ya lo conocen. A lo mejor ellos tocaron alguna melodía anterior y se aprendieron de memoria la melodía anterior y el do, re, mi, fa, sol. Es un suponer. Entonces, tú al momento de ponerle las nuevas notas musicales, ellos por deducción, como ya conocen cada una de las notas, hacen o realizan, no sé si se llame tocar el instrumento, porque ya conocen y por deducción ya se lleva a cabo el conocimiento y el aprendizaje. ¿Sí queda claro o no queda claro? A ver, dime, Itamar. Es como la teoría y la práctica, ¿no, maestra? O sea, por ejemplo, Ajá. en la teoría tú enseñas, yo sigo poniendo mis ejemplos de enfermería, ¿no? Uh-huh. O sea, yo enseño cómo se aplica de manera teórica una inyección. Entonces, cuando yo ya lo llevo a la práctica, ahí yo como docente a lo mejor o detecto o veo si realmente hubo como esa capacidad de deducción de mi alumno para saber poner o saber aplicar en qué cuadrante, de qué manera, si le aspiras, si no le aspiras, y bueno, me Así imagino es. que es algo Así es, así, o ¿no? por ejemplo, en la secundaria o la primaria, no recuerdo, que te enseñan la regla de 3.
para sacar un porcentaje. O sea, llegó un momento en el que ellos te van a poner un problema, o la vida te pone un problema en tu vida y te dices, ay, entonces si me tienes 70% de descuento, ¿cuánto es lo que voy a pagar? Entonces, esto es una manera de deducción. Como tú ya adquiriste ese conocimiento, probablemente fue con otros ejemplos. Pero tú ya sabes, mira, con la regla de 3, si 900 pesos es el 100%, ¿cuánto es el 70%? Entonces yo ya sé que hago una regla de 3 y obtengo el resultado que yo requiero. ¿Sí queda claro eso? Bien, Sí, maestra. ok. Continuamos, chicas. El significado del aprendizaje significativo, la definición de aprendizaje significativo surge con el psicólogo norteamericano Ausubel. Es el que plantea que el verdadero aprendizaje se produce cuando el niño o niña relaciona las nuevas informaciones que recibe con los conocimientos anteriores que ya posee. Introducir el aprendizaje significativo no es fácil y requiere de su técnica, como lo comentaba la maestra, que podemos enseñar, más no dejar un aprendizaje significativo en los alumnos. Un ejemplo de ello son los nombres de los animales. Un proceso por el que todos los escolares pasan es cuando aprenden los nombres de los animales de la granja, por un ejemplo, y los ven en los libros. Descubren cuáles son sus sonidos, sus colores, si tienen manchas y características. Si después se va de vista a la granja y ven los animales en el ambiente, lo relacionan con la información previa recibida en la escuela. Y entonces ahí el menor hizo la asociación del sonido que tú le pusiste dentro de su aprendizaje, de los colores, de las manchas y las características que tiene el animal. Porque tú al momento de describírselo también le pusiste una imagen. Entonces tú al relacionar una imagen, tú ya haces la asociación y la asimilación. Entonces cuando yo vuelvo a ver esa imagen, yo ya, por ejemplo, lo de Frida Kahlo, por eso te acuerdas que te había comentado la clase pasada, que te dije, qué bueno que agregaste la imagen animada, porque a lo mejor yo como niño lo puedo ver en una taza que se puso ya ves mucho de moda en las playeras, en las tazas, y a lo mejor yo la imagen real no la conozco, que es la foto que tú pusiste al inicio de tu presentación la clase pasada, pero ya con mi proceso de asimilación, como tú me agregaste la imagen de ella de manera dibujada o de manera en característica, pues llamativa para el menor, él ya tiene la asociación y el conocimiento, y te va a decir, mira mamá, ella es Frida Kahlo, porque asoció el aprendizaje que tú le diste con la imagen que tú le brindaste. Entonces, era el momento de tener la imagen de ella en algún otro lugar o de escuchar su nombre, él a su cabeza se viene la imagen de esa persona porque tú generaste ese aprendizaje significativo. Por eso es muy importante lo que les decía la clase pasada cuando se trabaja con menores de edad. Es muy, muy importante tener las capacidades y meternos en el ambiente de ellos. Por ejemplo, con Fer, me acuerdo que tu clase fue de animales diurnos y nocturnos. Si tú les hubieras puesto una clase, a lo mejor, como te platiqué, sabes, con un capítulo de una caricatura de Peppa Pig o alguna caricatura que manejara algunos animales, el aprendizaje sería más rápido porque ellos lo asocian y estás dentro del ambiente del menor. Sí queda claro. Ya a nivel superior, por ejemplo, nivel preparatoria y licenciatura, ya es otro boleto, pero también tienes que tener, ¿cómo les explico? La atención de la persona de acuerdo al ambiente en el que ellos se desenvuelven. Porque, por ejemplo, ya a los 17 años a ti ya no a lo mejor ya no te llaman la atención las caricaturas y ya es como que no, pues qué hueva. Pero a lo mejor tú ya pones atención en cosas como Discovery Channel o algunos programas, no sé qué programas vean la verdad, pero, o series de Netflix y dices, bueno, mira, ya hago la asimilación del aprendizaje por este medio. ¿Sí queda claro, chicas? Ok, Sí, continuamos. Elementos que intervienen en el aprendizaje significativo son las actitudes basadas de experiencia, interés y motivación. Las aptitudes que basadas en desempeño, motivación y competencias. Y el contenido, que son las nociones y los conceptos. Es como a lo que investigué como un triángulo básico que tenemos que tener como base los docentes para poder generar el aprendizaje significativo en los alumnos. ¿Cómo se usa? Ay, me tapa. Ay, perdón. Ay, güey, es que me tapa la barra. ¿Cómo se usa y concibe el aprendizaje significativo en la escuela actual? Perdón. El profesor tiene la mayor parte de la responsabilidad a la hora de plantear actividades y organizar recursos. Algunos ejemplos son hacer preguntas sobre el tema que interesan a los alumnos y así suscitar la atención. Enseña la biblioteca y uso de información cotidiana como elemento motivador.
Introducir en el día a día materiales y recursos estimulantes y atrayentes como herramientas de trabajo. Enseñar a escuchar y lograr comprensión. Hacer ejercicios memorísticos. Tras la lectura es muy recomendable hacer preguntas de comprensión lectora. Como eso lo vemos desde, bueno, yo desde el nivel preescolar, cuando ya están empezando a leer, trabajamos mucho también con comprensión lectora para generar un aprendizaje significativo. Y que no solo se enseñen a leer, sino a comprender lo que están leyendo. Sí, no nada más leer por leer, sino que les deje en sí algo. Establecer conexiones con la cotidianidad. Fomentar la generación de ideas, las hipótesis o lluvia de ideas, organizar las ideas y el pensamiento en mapas conceptuales, fomentar una actitud crítica y razonar de forma deductiva. Estas son como las herramientas que nosotros podemos utilizar para generar repetitivo, generar el aprendizaje significativo, no solo, o jugar con las herramientas que nos ofrece tanto las TICs como infinidad de material didáctico para que les llame también la atención y así ellos generen el conocimiento. También es importante y, bueno, en diferentes tipos de niveles, y es un muy buen recurso didáctico las visitas de campo. La verdad es que a cualquier nivel académico, la visita de campo siempre va a generar un muy buen aprendizaje. Por ejemplo, hablando de kinder, si estamos hablando de la naturaleza, el que tú lo saques al jardín del kinder, les expliques el árbol y la naturaleza, a ellos se les queda grabado. En nivel licenciatura, por ejemplo, si Tamar se lleva a sus alumnos de enfermería, el aprendizaje en campo es es indispensable y llamativo, porque la teoría llega un momento a aburrir en cualquier etapa del aprendizaje. Entonces también será una buena idea que ustedes implementaran su visita a campo, independientemente de que sea fuera o no del entorno, porque probablemente dentro del kinder tenemos las actividades y lo podemos hacer en el patio o así, pero si no, una visita guiada ya sea museos o lugares de interés, hospitales o de acuerdo a lo que sea el aprendizaje y el nivel educativo, para que ellos también vean el campo en el que se desarrolla y también lo puedan asociar y asimilar. ¿Sale? Sí, un ejemplo de ello, en la escuela anterior donde estaba tenemos un huerto, entonces llegó el tema de que íbamos a hablar de esta vez de alimentos saludables, entonces fue el punto de partida para que ellos relacionaran la comida saludable con el huerto, entonces hicimos actividad de que sembraran sus propios alimentos y cosecharan, entonces al final generó ese conocimiento en ellos. Así es. Pasos para promover el aprendizaje significativo. 1. Proporcionar retroalimentación productiva para guiar al aprendiz a infundirle una motivación intrínseca. No dejarlo solamente con un conocimiento, sino seguirles dando más, como por ejemplo ahorita les voy a poner un ejemplo, de la vaca. Ellos como ya relacionan la letra con la letra V, con la vaca y el sonido, entonces dale como ese plus de no sabes que la vaca come puras plantitas o la vaca vive en este lugar. Dale siempre esa información para que él vaya relacionando. 2, proporcionar familiaridad con elementos que sean reales, que sean concretos para que el niño o el adulto relacione. 3, y que estén dentro de su ambiente. Sí. Que sean comprensibles a su edad. 3, explicar mediante ejemplos. Como el ejemplo que les comentaba del huerto escolar, de que trabajamos con la comida saludable, entonces no nada más les dije, sino que hicimos esa actividad para que ellos comprendieran. 4, fomentar estrategias de aprendizaje. Vuelvo a lo mismo, no solamente decirle la información, sino ofrecerle varias herramientas para que él pueda generar ese aprendizaje. Igual después vemos, no sé, en una hojita que utilizaría, bueno, como manera visual, pues la información proyectada del tema visto, después lo llevamos a la práctica. Yo me enfoco mucho en nivel preescolar porque estoy en eso. Por ejemplo, en la situación de la vaca, ¿qué estrategia de aprendizaje utilizarías? Primero como tal la palabra, la vaca. Después la relación del animal
y las características del animal relacionado con el sonido. Después llevar a la práctica con, no sé, una hoja didáctica donde pegaremos semillitas, arroz, frijol, del color relacionado a la vaca para trabajar también su psicomotricidad fina. Y ya después lo hice como un proyecto de que íbamos a hacer una vaquita de títere. Y después lo reforcé con ¿cómo se llama? Una obra de teatro relacionado con los animales. Ah, súper bien, muy bien. También el colorear, por ejemplo, tú les puedes llevar material didáctico de la abeja, de la vaca, y ellos al estar coloreando y el estar generando el movimiento de su trazo va desarrollando también en su cerebro bueno, es que es muy complejo las conexiones cerebrales, pero esas estrategias que tú tienes que utilizar dentro del, ya sea el nivel educativo que tú quieras utilizar, son muy, muy importantes, porque si, por ejemplo, tú no hubieras hecho lo del títere, probablemente el niño en su vida haya visto una vaca, nada más en dibujo, y cuando la vea a lo mejor de manera real, dirá, ¿es una vaca o no es una vaca? Porque yo la vi como animada y pues como que no se parece. Entonces, también es muy importante eso que tú hiciste, o el colorear así y darles ambas perspectivas de ese, en este caso, de ese animal, como la Frida Kahlo, la imagen tradicional y la imagen animada para que ellos tengan ambos conocimientos y puedan relacionarlo. Y de hecho con el tema de Frida Kahlo lo apliqué en unas clases antepasadas y después llegaron con una playerita, sí, de Frida Kahlo. Me dijo, mira, porque estábamos en línea. La señora, le dicen la señora Frida Kahlo que vimos en tu clase, le digo, sí, ella es Frida Kahlo, y sacan, después de semanas me empezaron a decir datos interesantes que me dije de ellos. Muy bien. Entonces ahí yo me di cuenta que sí les dejé como un aprendizaje, que ese era mi objetivo. Por último, el número 6 es guiar el proceso cognitivo. Dar ese acompañamiento en el proceso de que está adquiriendo ese conocimiento. De acuerdo a la edad y de acuerdo al desarrollo cognitivo de la persona. Ahorita estamos hablando de alumnos en general. Ya si nos enfocamos, por ejemplo, en alumnos con discapacidad o educación especial o con X situación, eso ya es otro boleto. Pero siempre tú vas a hacer una guía dentro del alumno de acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo y de acuerdo también a la asignatura que estás brindando, porque hay asignaturas en las que no solamente eres un guía, sino tienes que estar al pie de la letra explicando y enseñando. Hay asignaturas en las que tú solamente eres un apoyo. ¿Ok? Exacto. Pasamos a la siguiente. Bueno, les puse un video de la película de Hércules, donde sin darnos cuenta, al momento de verla, nos está dando a entender un aprendizaje significativo dentro de él. Dura un poquito, 5 minutos, se los voy a poner. ¿Qué te parece si salimos de la reunión y regresamos para poder ver el video sin que se nos corte? ¿Sale? Okay, sí. Ok, salimos de la reunión y regresamos. Listo, ahora sí podemos poner el video, chicas. Ahí voy. Sí. Está pensando. Sí, no te preocupes. Yo también estaba sufriendo de que está muy lento, pero era el internet. Si no, se los pongo directamente de YouTube. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. No te preocupes. Sí, creo que sí es mi internet, no está pensando. No, no te preocupes. Igual si quieres finalizamos ya la clase así y brincamos con la siguiente exposición, ¿sale?
Nos dejas en el muro de Classroom el link del video para poderlo visualizar a ratito. Ay, Ya se puso, ¿verdad? creo que ya se puso. Ay. Sí, ya se puso, pero igual si quieren lo dejo de compartir. Bueno, se los dejo en WhatsApp para que lo vean. Y por último, nada más el ejemplo que les decía de la vaca. O sea, el nombre, la figura, la definición de la vaca y el sonido de la vaca. Como ejemplo de aprendizaje significativo. Muy bien. Me parece muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién quiere? ¿Fer o Itamar? Ya va a ser un poquito más rápido porque ya no los voy a interrumpir tanto en explicarles. No, no se preocupe, como sea. Yo creo que yo entendí, bueno, yo lo hice como diferente. Ajá, a lo ver, mejor ¿cómo no lo hiciste tú? comprendí. Bueno, hice como una clase de lo que es el aprendizaje significativo, pero no así enfocado, más al final puse una forma de material didáctico a trabajar, Muy pero no bien. sé si es correcto. Sí, es correcto. Apóyanos con la presentación. El chiste es Ok. que de la manera que sea, nosotros podamos entender cómo vamos a generar un aprendizaje significativo en el alumno. ¿Ok? Entonces, ¿puedo continuar yo o tú quieres, Fer? Como ustedes digan. Tú, si quieres. Ok. Pues ya queda. Pues Ahí sí. voy. Ahí. ¿Sí, sí se ve? Sí, sí se ve. Creo que me fui hasta el final. Bien. Bueno, es mi presentación, el aprendizaje significativo, pues mi nombre, su nombre y de lo que se trata. Ajá. ¿Qué es aprender? Según la Real Academia Española, es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio de la experiencia, concebir algo por meras apariencias o con poco fundamento o fijar algo en la memoria. Ujú. Y ya como general dice, aprender es la acción de adquirir y retener conocimiento, habilidad o información sobre alguna materia a través del intelecto o la experiencia. El aprendizaje a través del intelecto es dominado por racionalismo. Por otro lado, el conocimiento a través de la experiencia o empirismo requiere la práctica y mientras más se practica, más se aprende. Como vemos, pues que la práctica hace al maestro, ¿verdad? La palabra aprender deriva del latín apprehendere, compuesto de los prefijos ad, que indica hacia, prae, que se refiere antes, y endere, que significa agarrar o atrapar. Y aquí nos dice, yo vi cuáles eran los factores que intervienen en el aprendizaje y vemos aquí en la pantalla que uno de los factores es el alumno. Y este es el que tiene como el factor cognitivo. Nos dice que es determinante para el aprendizaje. En este proceso interviene cómo el alumno percibe, interpreta, observa, analiza, clasifica, compara y expresa, sintetiza la información y la retiene, la deduce y pues de alguna manera se va evaluando, ¿sí? Y que más que nada se evalúa al alumno. Otro de los factores, pues, es el docente. El docente ha de ser capaz de motivar al alumno, aunque sea una tarea muy ardua, ¿sí? En la diapositiva anterior, lo que el alumno va a evaluar es el conocimiento que está adquiriendo. Ajá, sí. ¿Sí? Sí, Ok. sí, de hecho o sea, se evalúa el conocimiento, él evalúa su conocimiento, pero de alguna manera el docente pues también lo hace, ¿verdad? Pero ese ya es en el rol del docente, no en el del alumno. Ajá. Sí. Ok. Este es en el rol del alumno, así es. Ajá. En el rol del docente es pues necesario que la información que dé el docente debe de ser lógica y favorecer los vínculos entre lo que el alumno conoce y lo que el alumno va a aprender, que es pues que está relacionado a que nuestro aprendizaje es significativo. Dice, aporta principalmente lo que es el conocimiento, la metodología y la experiencia. Y por otra parte es el entorno.
Dice que son todos aquellos elementos externos que inciden positiva o negativamente en la calidad del estudio. Y aquí vemos, por ejemplo, el factor afectivo social, que son las relaciones interpersonales y la comunicación que se establece para lograr el proceso del aprendizaje, o el ambiente. Aquí nos hablaba que si no hay un ambiente físico adecuado, por ejemplo, que el salón o el lugar no sea el adecuado para que se realice un buen aprendizaje, pues tiene mucho que ver. La duración de lo que es el programa de estudios, que a veces son muy tediosos y no sabemos cómo combinar esa información que estamos dando, entonces también no hay un buen aprendizaje. Los recursos materiales que utilizamos como docentes también tienen que ser buenos para poder atrapar al alumno, para que pueda haber ese aprendizaje, ¿verdad? Y aquí también nos hablaba, pues, que tiene mucho que ver, por ejemplo, en el afectivo social, pues, la relación que tengamos alumno-maestro, pero no nada más es eso, sino también las relaciones afectivas o sociales que el alumno tenga tanto con sus otros compañeros o con su externo, que son sus O fuera del padres, sus entorno hermanos educativo, y demás. así es. Ajá. Todo conlleva a esto. Bien. Así es. Dice, ¿qué es el aprendizaje significativo? Bueno, pues como ya lo vimos, como que Ausubel fue el primero en hacer este proceso, que nos dice que consiste en relacionar el nuevo conocimiento o una nueva información a la estructura cognitiva que ya tiene el aprendiz. El proponer por primera vez un intento de explicación de una teoría cognitiva del aprendizaje verbal significativo. Y nos dice que ocurre cuando una nueva información se conecta con el concepto relevante preexistente a una estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos, proposiciones pueden ser aprendidos significativamente a la medida en que otras ideas o conceptos sean relevantes y estén adecuadamente claras y disponibles para que haya este aprendizaje. Ok, aquí en esta diapositiva, por ejemplo, en tu entorno que es la enfermería, ¿cómo generarías un aprendizaje significativo de cómo aplicar una inyección? Sí, por ejemplo, pues se hablaría sobre qué es la aplicación de una inyección, que hay diferentes lugares para aplicarlas, por ejemplo, para como reforzar o para que todo el mundo conocemos las jeringas y las agujas, pero igual se puede llevar una jeringa y una aguja para que el alumno realmente vea, se explica por ejemplo, qué es el émbolo, qué es la aguja, cómo funciona, sí, la funcionabilidad de lo que es la jeringa. Y como hay diferentes agujas, se puede pues llevar también como las diferentes calibres de las agujas para que el alumno sepa, por ejemplo, si esta es intramuscular, en qué partes del cuerpo es, si esta es subcutánea, en qué partes del cuerpo va, porque la aguja es más pequeña. Bueno, podría ser como el aprendizaje que se puede dar y los cuadrantes o los lugares adecuados para poder aplicar estas inyecciones. Y en este tipo de aprendizajes, para poder generar también aprendizaje significativo, es necesaria la práctica. Porque sí, claro. A lo mejor, tú brindas toda la teoría, pero si el alumno no te lo pone en el cuadrante que tú dices, no aprendiste, lo tienes que volver a hacer. Exactamente. Hay aprendizajes que se tienen que combinar con la práctica para poder generar el aprendizaje significativo. Muchas veces con la teoría no es suficiente en ciertos ramos o en ciertas cosas muy, muy específicas como eso. Por eso te lo pregunté, para que te dieras cuenta que el aprendizaje significativo no siempre es teórico. Muchas veces también es práctico. Y a veces, aunque la teoría sea perfecta y tengas a la persona idónea para hacerlo, la práctica es muy importante porque tu aprendizaje ya no depende de la teoría, sino de la práctica que tú tengas y del desarrollo que tú vayas a tener dentro de esa práctica que tú vayas a realizar. Porque a lo mejor tienes todo el conocimiento y se le quedó grabado cómo tiene que ser, pero si yo no lo realizo bien, de nada me sirve, porque tengo que basarme en la práctica para yo poder decidir. Tú como docente ya generaste un aprendizaje significativo porque tú ya inyectaste como debe ser, no generaste bolas en el cuadrante, bla, 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 bla. Entonces tú ya evaluaste ahí que él ya tiene un aprendizaje significativo. Hay materias que no solamente son teóricas, que se tiene que combinar con la práctica para generar ese tipo de aprendizaje. Muy bien. De hecho, yo considero que, bueno, a muchas, pero por ejemplo, lo que son la rama de la salud, son licenciaturas o materias que tienen que ser teórico-prácticas para que puedas funcionar, porque si no, no se puede. O sea, es
No, Sí. no aprendes realmente. Lamentablemente ahorita con las clases en línea, imagínate los que están en medicina en primer semestre que tienen que Sí, abrir un cadáver, o sea, ¿cómo? En línea, sí, pues no. así es. Sí. Sí, continuamos. Bien, ok. Bueno, nos dice qué elementos intervienen en el aprendizaje significativo. Nos dice que debe haber una predisposición para el aprendizaje significativo, que es decir, que se produzca el aprendizaje es necesario que quien quiere aprender algo tiene que tener una actitud potencialmente significativa para aprender. Si el estudiante carece de motivación intrínseca para aprender, el docente tiene que lograr primeramente el compromiso y la aceptación del estudiante, que hablábamos de la relación afectivo-social entre alumno y docente, ¿verdad? Y las Y nos estrategias dice, didácticas que tú vas a generar para que tú vas a llamar la implementar. atención del alumno y él pueda tener esa disposición de poder aprender al tú generar y llamar su Ajá, atención. muy bien. Y luego nos dice el material potencialmente significativo. Para que se produzca el aprendizaje, cobra vital importancia el material que va a actuar como mediador del aprendizaje, es decir, que el material tenga significado lógico, entendiendo que dicho material es potencialmente relacionable de la manera sustantiva y no arbitraria con la estructura cognitiva del que aprende. O sea, lo que hablábamos, que tiene que haber un buen material didáctico para ese aprendizaje. Así es. Y luego nos dice aquí cómo se usa y se concibe el aprendizaje significativo en la educación actual. Pues dice que el aprendizaje significativo tiene que ser un aprendizaje con sentido. Por eso se hace necesario adentrarse en la teoría en sí y profundizar en la misma, de manera que se aprenda significativamente para lograr que los aprendizajes a desarrollar en los alumnos sean realmente significativos. Básicamente, el análisis está referido a utilizar los conocimientos previos que tiene el alumno, que utilizamos, por ejemplo, ahorita pues así es como común. A ver, vamos a hacer un repaso. Antes de iniciar, por ejemplo, nuestro curso se hace un repaso de lo que ya saben, un examen o se lanzan preguntas para saber cómo está mi alumno o cómo está mi clase para yo de ahí partir para poder agregar o para poder aumentar lo que son esos conocimientos. Dice, en esta época las enseñanzas y el aprendizaje se enfocan en términos de estímulos, respuesta y refuerzos y no de significados. El docente se enfrenta al reto de integrar en la enseñanza de sus disciplinas habilidades y competencias que van desde la resolución de problemas prácticos relacionados con la profesión hasta el dominio de habilidades cognitivas y lingüísticas relacionados con la estructura de su propia disciplina. Eso es Y muy bueno, importante. Perdón, ahí te voy a hacer sí. un paréntesis en la resolución. Muchas veces ahí, no puedo generalizar, pero hay licenciaturas muy cuadradas y desde antes, por eso se generó, por ejemplo, a nivel preparatorio se cambió un estilo a competencias porque no sabían resolver. O sea, ¿cómo es posible que si a un muchacho se le va el camión de 15 años, no sepa resolver y diga, bueno, pues me voy en el tren porque ya no va a pasar el camión? Es por eso que después se modificó en los planes de estudio, porque es muy importante que el alumno sepa resolver. A veces llegas a la vida laboral y dices, bueno, no tengo una venda, ¿qué voy a hacer? Pues tienes que resolver, o sea, si está desangrando, si no tienes una venda, tienes que saber, aunque tú tengas el aprendizaje significativo de que la persona se vaya a sangrar y que tiene que hacer con venda, probablemente por cuestiones de higiene, por cuestiones, bueno, yo no sé de enfermería, pues, pero estoy hablando así por hablar. Tienes que aprender a resolver, decir, bueno, no tengo esto, tengo gasas, tengo una chamarra y con eso voy a hacer compresión para que no pueda, no, de aquí a lo que llegamos se consiga a lo mejor una venda o que se pueda coser la herida, la persona llegue con vida. Eso es muy importante. Aquí yo estoy hablando ya en cuestión de a lo mejor a nivel licenciatura, pero por ejemplo un niño en el kinder, también el niño tiene que aprender a resolver desde que está pequeño. A veces te dicen, porque ay, pasa muy seguido, ay mamá, es que tenía que llevar un palo de madera porque te íbamos a jugar al caballito y se me olvidó decirte. Y te dicen a las 7:30 de la mañana cuando están las tiendas cerradas y el niño entra a las 8 a la escuela. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Pues tengo que resolver. Voy a quitarte el palo de la escoba de tu trapeador y me lo voy a llevar, mamá. Lo siento mucho, pero yo lo ocupo para mi escuela. O le marco a mi vecina a ver si tiene uno que me preste. El niño tiene que tener la capacidad de resolver también para poder generar el aprendizaje. Porque si tú a veces le pones los medios, pero no siempre el entorno le va a poner los medios necesarios o los correctos.
para ellos poder lograr la finalidad que tú pretendes. Por ejemplo, tu objetivo o tu finalidad del alumno al egresar de la carrera es que pues, salve una vida probablemente, ¿no? O sea, un apoyo para salvar una vida. Si él no tiene esa habilidad de resolver, pues de nada va a servir, así sea, tenga 100 y aprenda mucho, de nada va a servir si en la práctica no sabe resolver. Por eso es muy importante que desde pequeñitos, desde el nivel preescolar, también sepamos con los alumnos aprender a resolver, porque a veces, maestra, es que se me cayó mi agua. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a poner a secar? ¿Qué vamos a hacer? Eso es muy importante, que también aprendamos a que el alumno desarrolle esa capacidad de resolución. ¿Sale? Bien. Nos dice aquí, ¿cuáles son los pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo? Bueno, conocer cuál es la secuencia del aprendizaje y del contenido. Esta será nuestra guía para estructurar el proceso de aprendizaje, que es lo que hablábamos, de saber cómo está mi alumno o cómo está mi clase para poder partir de ahí. Evidenciar los conocimientos previos que tienen los alumnos para conectar nuestras nuevas experiencias. Proponer una contextualización relevante para los alumnos de los contenidos que queramos trabajar, explicarlos, conectando las situaciones que generen interés y motivación, que el alumno participe y el maestro pueda guiarlos con la construcción del conocimiento y una evaluación que nos permita asegurar que el alumno ha internalizado el aprendizaje para saber si ahora forma parte de los nuevos conocimientos del alumno. Bueno, esto es como, yo siento que como una base para poder guiar una clase, ¿no? O sea, yo como veo a mis alumnos, yo le voy a explicar o le voy a contextualizar a mi alumno qué es lo que yo te quiero enseñar, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a evolucionar en nuestra materia, motivar al alumno a participar, a pues, las tareas, trabajos, clases y demás, y al final pues realizar nuestra evaluación para ver si se adquirieron los conocimientos a los que yo quería llegar como docente. Siempre partiendo de lo más importante, que es saber cuál es el conocimiento previo que tienen. Por eso ya les pregunté hace rato, ¿se recuerdan las teorías cognitivas? Porque a lo mejor ya no te acuerdas, porque no quedó en ti un aprendizaje significativo de las teorías cognitivas, y es por eso que yo les pregunto, ¿saben o no saben? Si no se acuerdan, yo les recuerdo, para que ustedes tengan la capacidad de asociar y asimilar ese conocimiento y ya no se les olvide. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y la actividad didáctica, pues que yo manejaría, por ejemplo, es realizar un memorama, y para esta actividad, pues yo pediría previamente que traigan cartulinas y plumones, ¿sí? Y se realizan equipos de 3 a 4 personas, y de acuerdo con la exposición, por ejemplo, que esta es nuestro aprendizaje significativo, pero puede ser para cualquier tipo de cualquier materia. exposición, de cualquier materia, se realizan 5 preguntas, bueno, así como muy básico, 5 preguntas y 5 con sus respuestas, se hacen cuadrados del mismo tamaño, se escriben las preguntas y las respuestas, cada una en diferente cuadrado, y se comienza a jugar con los participantes, y ya cada uno, pues dependiendo de sus habilidades, pues hacen, así se refuerza lo aprendido. Sí, esto sí, yo lo haría, por ejemplo, en mi grupo si fuera de manera, pues, no virtual, ¿sí? Y pues aquí, por ejemplo, hace tiempo yo hice pues unas preguntas así, respuestas, ¿sí? Y pues se jugó con el memorama, se veía que era, por ejemplo, funciones del pedagogo, y yo tenía que, cada quien tenía que buscar entre todas cuáles eran estas funciones, o qué era un aprendizaje significativo, o a qué se refiere, y así, ¿verdad? Y eso sería a lo mejor, como el reforzamiento que yo utilizaría. Y aquí más adelante, en puse cómo realizar un memorama, pero por medio en línea, ¿sí? Para poder trabajar, o sea, si no fuera, por ejemplo, mi clase presencial, si fuera virtual, pues utilizaría, aquí yo les pongo un ejemplo de cómo realizar un memorama
por medio de puzzle, es el video. Pues yo pienso que si quiere lo muestro, dura como 7 minutos, pero si no, así nada más como que quede ahí que se realizó cómo realizar el memorama para poder jugar, y a lo mejor motivar al alumno a que, no sé, se puede jugar en el mismo equipo, así como para hacer el reforzamiento, y se puede jugar a nivel general, y por ejemplo, dar como puntos o medios puntos para ver quién, como para más motivación. Pues esto yo lo realicé también cuando estuve en la licenciatura dando clases, pues a jugar de alguna forma que los chicos tengan así como que, ay, con medio punto, a lo mejor ese medio punto me sirve para pasar, o no sé. Sí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué les parece si en la publicación que hice hace rato en Classroom, ustedes me contestan con el link de sus videos? Ese para que quede de consulta dentro de la plataforma de Classroom, y a lo mejor a ustedes les pueda servir para una didáctica en línea. Por ejemplo, Andrea dice, a lo mejor yo no sé hacer un juego de memorama en línea y pues me interesa ver el video, ¿no? O al revés. Entonces, estaría bien que pusiéramos ahí los links para que... Dime, Andrea. Y de hecho, yo iba a jugar una ruleta, pero como me Ajá. quedé mucho, entonces la ruleta la he aplicado desde nivel preescolar, entonces yo llevo mi aparato, entonces juego la ruleta, pongo el nombre y de ahí se hacen preguntas sobre el tema relacionado a ese día. Súper bien. Entonces, ¿qué les parece si me ayudan a compartir ahí links de eso para que a lo mejor otros compañeros en su clase tengan una idea general? Porque a lo mejor Itamar dice, bueno, yo no me tenía la idea de la ruleta, pero también es una buena idea. El chiste es que generemos un poco más de recursos didácticos y que conozcamos un poco más también. ¿Sale? Muy bien, chicas. ¿Quién sigue? Fernanda. ¿Dónde andas? ¿Andas por ahí? Muy bien. Sí, maestra. Adiós. Listo. Estamos en la clase de aprendizaje. Ajá. En la clase de aprendizaje, perdón, maestra. Estamos en la clase de aprendizaje. No estamos en la clase de aprendizaje. Estamos en la clase de didáctica general. Perdón, estamos en la clase de didáctica general con el tema de aprendizaje y aprendizaje significativo con la maestra Jocelyn y yo, Fernanda Macho. ¿Qué es aprender? Aprender es adquirir o incorporar nuevos conocimientos, habilidades, destrezas o conductas, ya sea fruto de la experiencia vivida o también del estudio y la instrucción. La palabra aprender deriva del latín aprendere, compuesto de los prefijos ad, que indica hacia, prae, que significa que se refiere a antes, y endere, que significa agarrar o atrapar. Aprender es una de las capacidades mentales más importantes del ser humano, que le permite adaptar su conducta a las diversas situaciones que se le presenten, resolviendo de manera exitosa los inconvenientes que pudieran surgirnos. Aprender es un proceso complejo de pensamiento y de comportamiento en el que las personas nos involucramos y requerimos de múltiples factores para realizarlo de una mejor manera. Factores del aprendizaje. Algunos factores pueden influir en los aprendizajes académicos y tienen mucho que ver con la naturaleza de cada persona y en su forma de aprender. Están los fisiológicos. Estos se relacionan con la edad, la salud del sistema nervioso, el nivel de ansiedad o estrés y los tiempos de reacción. Se debe tomar en cuenta el contexto del estudiante. Por ejemplo, su baja concentración en clases puede estar afectada por ansiedad, falta de alimentación adecuada o ritmo de aprendizaje. Los socioafectivos, estos se relacionan con las emociones, los sentimientos y las relaciones con los demás. Al planear acciones y experiencias de aprendizaje es importante conocer la configuración personal que tengan los estudiantes al aprender, para plantear de manera adecuada las acciones que desarrollen su intelecto, ya que estos aspectos pueden ser determinantes para el éxito o el fracaso. Otro es el ambiental o contextual. Este se relaciona con el espacio, el tiempo, las relaciones interpersonales, la naturaleza
y el ambiente, entre otros. Existen variados estilos de aprendizaje, por lo que es importante observar cuáles son las formas en que aprenden los estudiantes para que se desarrollen en su propio estilo y aprendan otros nuevos. Los cognitivos se relacionan con los hemisferios cerebrales. Es útil generar experiencias de aprendizaje que estimulen y potencien ambos hemisferios de manera equilibrada para lograr un aprendizaje mucho más integral. Aprendizaje significativo. Esto es un proceso en el que la persona recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. Así, este aprendizaje se da cuando el nuevo contenido se relaciona con nuestras experiencias vividas y otros conocimientos adquiridos con el tiempo, teniendo la motivación y las creencias personales sobre lo que es importante aprender. En pocas palabras, pues ya lo habían mencionado, es cuando una persona tiene un conocimiento nuevo y lo relaciona con otro que ya tenía, como dijo la maestra, esa asociación y asimilación dependiendo del aprendizaje. Factores del aprendizaje. A ver, Son los... ¿te puedes regresar 2 diapositivas más, por favor? Sí, ahí. Ahí. Ustedes saben, bueno, no sé si en clases anteriores o no sé si más adelante lo vayan a ver, la estimulación de ambos hemisferios para antes de iniciar sus clases. ¿No les ha tocado? ¿No les han enseñado algo así todavía? Sí, De actividades que uno gira hacia acá y el otro hacia acá y cosas así. sí. O de que le haces así con la mano y en la panza y luego al revés y así. Si les ha tocado ese tipo de actividades, esas son muy importantes. Una, para despertar a los alumnos cuando estamos en el turno matutino y 2, para activar los 2 hemisferios cerebrales. Esos a mí no me toca enseñárselos, pero sí son muy importantes para que el cerebro del alumno esté activo. Porque a veces el alumno se va a veces sin desayunar o viene dormido o toca trabajar cuando ellos son en nivel licenciatura, les toca guardia o lo que sea. Entonces, el saber activar ambos hemisferios cerebrales es muy importante. También, una, para tener la atención del alumno y 2, para poder desarrollar el conocimiento y la adquisición del conocimiento. ¿Sale? Ahora sí ya. Es que dije, no quiero interrumpir. Y los factores están los contenidos, las conductas, habilidades y actitudes por aprender. Otras son las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el alumno y que vive como importantes para él. Otro de ellos es el medio en el que se da el aprendizaje. Pasos para fomentar el aprendizaje es proporcionar retroalimentación productiva para guiar el aprendizaje e infundirle una motivación intrínseca. Pero ya habíamos mencionado que la motivación intrínseca es cuando nace por sí mismo, o sea que no necesitas darle algo a cambio para que se motive, sino que le nace saber y conocer lo que es. Proporcionar familiaridad, ya lo habíamos mencionado, explicar mediante ejemplos, guiar el proceso cognitivo, fomentar las estrategias de aprendizaje y crear un aprendizaje situado cognitivo. ¿Cómo se da en el proceso educativo? Se produce en torno a la vida real, son concretos y sus elementos permiten distinguir la información necesaria, las acciones, ejercicios, prácticas, entre otros, y las actitudes propias de la situación. Características de una situación: debe ser significativa, tener una función operacional, ser de nivel correcto para el grado y área o subáreas contempladas, basarse en documentos auténticos originales, tomar una buena muestra de los principales saberes, integrar valores sociales, culturales, políticos, acordes con el contexto, presentarse a los estudiantes en 3 oportunidades independientes para mostrar su competencia. Yo les puse un video, pero igual maestra se los puedo agregar para que no se alargue tanto. Y hice esta actividad en el que los alumnos deben de... Ay, está sonando esto. Debe de relacionar conforme... Ay, se está haciendo una locura de animales. Pero aquí deben de relacionar dependiendo del sonido. Por ejemplo, aquí está el sonido del pato. Del pato. Entonces, los alumnos, ya sea virtual o presencialmente, lo pueden realizar esta actividad uniendo, dependiendo sus conocimientos. Aquí
el objetivo es que el niño identifique el nombre de los animales y lo relacione con lo que él ha escuchado. Ujú. Y exprese también sus sentimientos conforme lo que él vaya haciendo. Otra de las actividades fue identificar las figuras. Aquí este objetivo es nombrar las figuras y nombrar los colores. Aquí para recordar, por ejemplo, aquí es un triángulo y lo va a unir con un triángulo que es de color azul. El círculo pues, es amarillo y así lo va a ir relacionando y es como va a tener el aprendizaje. Y eso fue todo, maestra. Muy bien, me pareció muy bien tu exposición. Chicas, ¿de los temas tienen alguna duda, alguna sugerencia? ¿Les quedó claro qué es el aprendizaje significativo? ¿Les quedó claro cómo es el proceso de asimilación y asociación? ¿Sí? ¿Todo claro, chicas? Sí, maestra. Bueno, entonces con esto finalizamos la clase del día de hoy. ¿Me apoyan por favor en dejar donde les subí la liga de Classroom, los links de sus videos para poder revisarlos? Y ahorita me pongo a evaluarles sus tareas. ¿Sale? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Les felicito mucho, estuvo muy bien su exposición y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Hasta maestra. luego, Buen día. maestra. Hasta luego, Bye. chicas. Bye. Bye.